Bueno, empezamos una serie corta de vídeos, o eso espero, ¿vale? Para responder a preguntas muy cortas, muy cortitas. Así es que respuestas intentaremos de 5 minutos. La pregunta es esta, se acerca el 12 de octubre y ahí está el tema. ¿Hay algo que celebrar? Sí, no, Día de la Hispanidad. ¿Qué hizo España en América? ¿Fue ángel o demonio? Pues ¿quieres saberlo? Vamos a verlo. Bueno, nos venimos al iPad para ver en este vídeo, en una serie de artículos, cosas en las que me baso para tener la opinión que tengo sobre el tema. El primero sería un artículo que apareció en el periódico El País en febrero del año 2017 de María Elvira Roca Barea, que bueno, que es autora de un libro que ha sido un exitazo de ventas, que se titula Imperiofobia y leyenda negra. Y entonces la autora, pues cuando le preguntan que de dónde viene el odio hacia los españoles, pues dice que realmente es una especie que tenemos un problema de autoestima que arranca con la llegada de unos reyes borbones franceses que no tienen nada que ver con la conquista del imperio, y lo que hacen un poco es como que echar porquería sobre lo que habían hecho los anteriores, en este caso los austrias. Qué malos eran ellos, qué buenos somos nosotros. Pero aquí vemos una cosa muy interesante. Le preguntan a la mujer, a la investigadora, sobre el tema de los judíos, y dice, sí, sí, claro, que nosotros expulsamos a los judíos en 1492, pero también es verdad que se les dio la opción de convertirse al cristianismo y quedarse en el país, mientras que en los otros países europeos se les había echado hacía siglos de ellos. No se les dio nunca esa opción y se les echó a todos. Por eso había judíos en España, porque directamente se había echado de otros países. Respecto al tema de la Inquisición, esta misma autora lo que dice es que se calcula que en unos 3 siglos de vigencia de la Inquisición debieron morir unas 3.000 personas, que entre 1560 y 1700 debieron morir unas 1.300 personas por culpa de la Inquisición, mientras que en países tan maravillosos y centroeuropeos como Suiza, pues Calvino mandó quemar a 500 personas en 20 años. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente por compararlo con lo que se hizo en otros países. Y respecto a si el imperio español tuvo sus miserias, pues evidentemente como todos los imperios y tal, pero lo que sí que es verdad es que duró 3 o 4 siglos gracias a una cosa que no hicieron otros imperios, que es integrar a la gente. El imperio británico o Alejandro Magno o Napoleón realmente lo único que querían era explotar lo que conquistaban, nunca pretendieron integrar, o muy difícilmente. Es verdad que Alejandro Magno intentó llevar la cultura griega a esas zonas, pero al final la integración fue bastante difícil. En cambio, en el caso español, pues parece ser que la integración fue bastante importante, ¿vale? Pone aquí, por ejemplo, decir que la gente no se acuerda de los horrores que hicieron en América los anglosajones, o los horrores que hizo Leopoldo II en el Congo, o los ingleses en China, o la responsabilidad que tiene el Imperio Británico en las hambrunas irlandesas. Sobre ese tipo de cosas no se habla. Pasamos rápido a otro artículo del periódico El Independiente, aparecido en el 2016, y aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, a un autor que se le pregunta sobre lo mismo, sobre qué pasó en España, en América, se tiene que festejar o no, pues aquí habla de la figura de Francisco de Vitoria y otros eh, legisladores del siglo XVI, que son los que ponen las bases del derecho internacional y los derechos humanos, que se hicieron unas leyes de indios prácticamente al momento que se descubre América para proteger a los indios, ¿de acuerdo? Es decir, pone aquí: ¿qué país ha ofrecido a sus indígenas un cauce legal para reclamar sus derechos? Detalla. Eso es lo que hay que celebrar. Otra cosa es que tuviera o no éxito, pero es que la posibilidad estaba en otros imperios, en otros continentes, eso ni se planteaba. El causante de todo puede ser Bartolomé de las Casas, como veis aquí subrayado en amarillo, que es una persona que hizo una relación que lo único que pretendía era acabar con el sistema de las encomiendas, y para ello describió una cosa y unos hechos bestiales y bárbaros en sitios donde a veces ni llegó a ir, con lo cual hablaría de oídas, y vete tú a saber la veracidad que tenía. Pero claro, esos escritos en manos de holandeses y franceses que nos odiaban, pues os podéis imaginar cómo se va a crear esa leyenda negra. Aquí sigue hablando y dice, bueno, ¿y qué pasa con los británicos? Dice, pues todos los estudios a lo que hablan es del uso del contagio deliberado de gérmenes
que fue habitual y el desprecio racial. Luego volveremos sobre este punto porque es importante compararnos con otros imperios, ¿vale? Por lo tanto, hubo violencia, pero no hubo genocidio. Hubo una conquista, pero nunca hubo un intento de aniquilarlos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otro artículo, en este caso ha aparecido en el periódico El País, si no recuerdo mal, me parece que fue en el periódico El País, no, este es en el periódico El Mundo, porque le preguntaron a nuestro ministro de Educación si había que celebrar el aniversario de Cortés y decía que, bueno, que era un tema un poco complicado. Vale, pues vamos al tema complicado. El tema que dice aquí el autor, y es la clave de todo, pone que los estudios de la época de la conquista dicen que el 50% de la población mexicana era indígena y el 20% mestizo. Estamos hablando del año, en torno al año 1800, cuando todavía no eran españoles y a puntito de independizarse. Pero es que una encuesta del 2015 dice que el 23% de los mexicanos se considera indígena o descendiente de indígenas. Cuando uno se va a Canadá resulta que ese porcentaje es del 6% y cuando uno se va a Estados Unidos resulta que ese porcentaje es del 2%, ¿de acuerdo? Pero bueno, los asesinos y los aniquiladores somos nosotros. Y dice aquí el autor, por ejemplo, un poquito más, pues la influencia que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, cómo hemos tenido invasiones romanas, hemos tenido invasiones celtas, hemos tenido invasiones de visigodos, hemos tenido invasiones de árabes y hemos tenido invasiones de franceses y en ningún caso hemos salido por allí llorando por las esquinas diciendo que los romanos nos devuelvan el oro de las médulas, que los visigodos nos devuelvan, vete tú a saber qué, que los musulmanes pidan disculpas por haber invadido al Andalus o que los franceses pidan disculpas por la invasión de 1808. Es decir, nosotros somos un país tremendamente invadido y que hemos asimilado esas cosas, dice aquí el autor. Es decir, siempre que hablo con amigos irlandeses les recuerdo que los españoles somos celtas como Viriato. Cuando se va a Suecia dice que somos vikingos por los visigodos como Ataulfo o Vigildo. Cuando se va a Italia dice que somos romanos porque ellos nos invadieron y son la madre patria. Y cuando habla de judíos, pues 3/4 de lo mismo. Aquí tuvimos gente como Fernando de Rojas o Mateo Alemán, ¿de acuerdo? Un último artículo que es un libro que se ha premiado por parte del Ministerio de Defensa en el que se titula cómo Hollywood ha desvirtuado la historia de España, ¿no? El título es la imagen de la presencia de España en América en el cine británico y estadounidense y cuenta cosas súper interesantes como esta, que en 1492 la película de Ridley Scott se muestra una Castilla venga a quemar gente cuando se sabe que en esos 3 siglos unas 3000 personas, pero no se dice nada que Enrique VIII asesinó a más de 50.000 personas católicos en Inglaterra simplemente por el hecho de ser católicos y en lo que dura una vida. De eso no se hacen películas, de eso pues no interesa hacer películas, ¿vale? O por ejemplo, cómo se falsea la película que se hizo sobre la batalla de la Armada Invencible, que se la inventan por completo. O por ejemplo a Francisco Pizarro, que lo ponen de vuelta y media porque mató a Atahualpa y como qué traidor, no cumple sus acuerdos, cuando pone aquí que los ingleses y los angloamericanos no profundizan sobre cómo traicionaron entre 1787 y 1870 389 tratados firmados con los indios, ¿vale? Y respecto a nuestros reyes, Isabel, Carlos y Felipe, desde luego desarrollaron una red de hospitales y universidades y beneficiaron a todos, fueran españoles o fueran nativos. El gobierno de Estados Unidos no reconoció la ciudadanía a todos los indios hasta 1924, ¿de acuerdo? 4 siglos después. Para ver el otro lado de la moneda, pues simplemente este artículo recientemente ha aparecido también en el periódico El Mundo, si no recuerdo mal, en agosto del 19, recordando cómo España llevó la vacuna de la viruela a América, salvando a 250.000 personas de forma directa y salvando a 500.000 de personas de forma indirecta. Siglo XIX, España llevando la vacuna de la viruela a América. En esos mismos años estaban los anglosajones, unas décadas antes, dándole mantas infectadas de viruela a los indios para exterminarlos. Recordar que era un 2% de población indígena en Estados Unidos. Por lo tanto, un poco, una visión rápida, está claro que ángeles no fuimos. Segundo, que murió más gente por enfermedades que le pasábamos para los que no estaban inmunizados que por nuestras armas. Tercero, que evidentemente matamos gente, evidentemente nos comportamos como conquistadores, pero que desde luego en ningún caso la intención era el genocidio, como sí ha sido la intención de otros imperios que nos acusan a nosotros de haber sido genocidas.
Seguramente todo esto se solucionaría si se hiciera una película tipo La vida de Brian, la escena de los Monty Python, cuando dicen que han hecho por nosotros los romanos y empiezan a decir, bueno, pues los romanos lo que han hecho por nosotros ha sido la irrigación. Bueno, pero aparte de la irrigación, bueno, pues nos trajeron el vino. Bueno, pero aparte de la irrigación y del vino, bueno, pues nos trajeron las calzadas. Bueno, pero aparte de la irrigación, del vino, de las calzadas que han hecho por nosotros los romanos, y siguen diciendo como 10 o 15 cosas. Si hiciera un sketch de ese estilo, pero con qué han hecho por nosotros los españoles, visto desde América, yo creo que igual la visión que tiene la gente de la conquista española cambiaría. Bueno, pues esa es un poquito la conclusión, que ni ángel ni demonio. Matamos gente, descuartizamos o violamos o lo que sea, pues como cualquier invasión que se ha hecho a lo largo de la historia. Lo mismo que los romanos, lo mismo que Gengis Khan, lo mismo que los hunos, lo mismo que los británicos en Asia, lo mismo que los británicos en África, o lo mismo que los portugueses en África, es decir, lo mismo y lo mismo, exactamente lo mismo. Demonios, pues en comparación con otros imperios, pues igual no, porque desde luego aportamos bastante más que otros imperios que lo único que hicieron fue explotar las riquezas naturales de la región y obviar por completo el desarrollo de la región. Lo único que querían eran extraerles el oro, la plata, los recursos minerales en general o las maderas y olvidarse de las condiciones de vida de la gente. Nosotros, dentro de lo bueno, dentro de lo malo, por lo menos hicimos unas leyes de indios, hicimos unas infraestructuras, evidentemente para explotar la región, pero de disfrute, entre comillas, y de utilización por parte de todos. Así es que ni buenos ni malos, pero desde luego en comparación con otros siempre podemos decir podía haber sido mucho peor y no lo fue, y en cambio fue hasta cierto punto enriquecedor para las dos regiones, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.